Ahora, las expositoras que nos van a estar acompañando y van a dictar esta jornada de hoy son dos, ¿cierto? Primero tenemos a Constanza González Matamala. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en psicología educacional, es candidata a doctora en ciencias del desarrollo y psicopatología, además de ser docente de variados cursos junto a nosotros acá en ANIPA. Y también nos acompaña Patricia González, que es psicóloga, mención educacional e infanto-juvenil de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en educación, mención dirección y liderazgo educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en liderazgo educacional de la misma casa universitaria y que nos acompaña representando a Unity Psychometrics. Así que ahora sí voy a dejar de compartir pantalla. Le voy a dar el paso a Constanza para que podamos partir con la charla y espero que puedan aprovecharla, ¿cierto? Y luego después en la ronda de preguntas puedan levantar la manito sin ningún miedo para hacer las consultas a las expositoras. Así que partamos nomás, Constanza. Ok, gracias Daniel. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Les doy la bienvenida a este seminario. Agradezco también a quienes están con las cámaras encendidas, ya que, bueno, a mí siempre me gusta tener esas señales no verbales también presentes y humanizar un poquito esta interacción. Creo que el lenguaje no verbal es tan importante como el verbal. Ahí están prender las cámaras, muchas gracias. Entiendo que hay personas que quizás están en sus traslados a sus hogares, a sus trabajos y no es posible, pero en la medida en que pueda, yo ahí también voy viendo en base a sus expresiones, si se va entendiendo, si tienen dudas, si me detengo en algo o sigo, ¿ya? De todas maneras, al final vamos a tener una ronda de preguntas donde podemos profundizar más en algún tema que les haya eh, interesado. Así que sí, no te preocupes, Cristina, muchas gracias. Voy a comenzar entonces con mi presentación. En particular, los objetivos que quise abordar acá y que se van a complementar después con la presentación de Patricia son identificar algunos de los no sé si errores, prefiero llamarle estrategias que quizás son más ineficaces en el abordaje de los conflictos escolares y que en el fondo terminan por empeorar las situaciones muchas veces, y también reflexionar sobre la figura del docente y su autoridad pedagógica en los tiempos de hoy en día, que bueno, es un escenario educativo marcado por varias tensiones, ¿cierto? Las relaciones sociales van cambiando, las identidades de las distintas generaciones también, y la idea es reflexionar un poquito cómo podemos fortalecer el rol docente y su autoridad en este escenario. Así que, en primer lugar, vamos a abordar distinciones conceptuales que son la base para poder dar un abordaje más efectivo a lo que son los conflictos escolares. O sea, tenemos que saber bien de qué estamos hablando cuando hablamos de conflictos. Y luego vamos a pasar a tratar de identificar algunas de las aproximaciones, como les decía, más ineficaces o inefectivas, y transformarlas en principios clave que nos van a ayudar a abordarlos de mejor manera, ¿ya? Y luego algunas reflexiones en esa misma línea, en ese mismo marco, respecto a la autoridad pedagógica. Y al final, esto bueno, viene después de la presentación de Patricia, las preguntas y discusión que podemos tener, ¿ya? Entonces, en primer lugar, y antes de empezar con esta presentación, la que yo pensaba como primera clave a la hora de pensar cómo manejar mejor los conflictos escolares es cómo nos aproximamos a ellos, ¿ya? Entonces pensé, no es, ni siquiera es la primera, es la clave cero, o sea, el paso cero para poder tener una conversación productiva respecto a los conflictos escolares, y es la que yo le he llamado también en otras ocasiones el cambio de paradigma, ¿ya? Muchas veces vemos que em, en el discurso de las personas en general que trabajan en educación o bien que están relacionadas al contexto educativo de alguna forma, se conciben los conflictos como algo indeseable, algo que queremos en el fondo sacar un poco del aula y como algo que interfiere, digamos, una situación que interfiere con el aprendizaje, ¿ya? Entonces la invitación acá va a ser en primer lugar a cambiar el paradigma y entender que los conflictos son, bueno, por supuesto,
fenómenos naturales de la vida en sociedad y que precisamente necesitamos de ellos para poder aprender a resolver conflictos de forma efectiva. Ya generalmente el problema no es el conflicto en sí, casi nunca lo es, de hecho nunca lo es, sino la forma desadaptativa en la que se resuelve. ¿Ya? Entonces, desde esta lógica vamos a empezar a entender la convivencia escolar positiva, digamos, como algo diferente de una convivencia escolar en la que no existan los conflictos. ¿Ya? Al contrario, una convivencia escolar positiva es aquella que a partir de desencuentros puede generar maneras más positivas de volver a encontrarse, generar acuerdos y construir comunidad. Ya, y ahora sí la clave número uno, también aprender a identificar correctamente la problemática, ¿ya? Como les decía, la manera desadaptativa de resolver el conflicto es más problemático que el conflicto en sí muchas veces, y aquí me ha pasado encontrarme con mucha confusión conceptual entre distintos fenómenos que a veces tendemos a meter como en el mismo saco y creemos que son lo mismo y que todos son negativos y que no sabemos cómo hacerlo cuando no lo son y cuando creo que todos ustedes también podrían perfectamente aprender a manejar mejor estas situaciones, pero en primer lugar para eso hay que distinguirlas, ¿ya? Tomándome de este esquema súper organizado que hizo mi amiga y colega Valentina Morales, Em, les invito a que, en primer lugar, distingamos cuatro fenómenos que son distintos, ¿ya? Y que por lo mismo requieren abordajes diferentes, ¿ya? Cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de un desacuerdo entre pares o miembros de la comunidad educativa, en el fondo, en el que hay visiones contrapuestas o bien, en el fondo, hay un desencuentro de opiniones, intereses respecto a algún tema o situación. Eso es lo más natural del mundo, es lo que necesitamos para convivir en sociedad y no es problemático en sí mismo, ¿ya? Mientras nosotros tengamos buenas herramientas para poder resolver estos conflictos, pueden ser un aporte a la convivencia positiva y no al contrario. También está muy entremezclado a veces con el tema de la desregulación, ya que se define de forma distinta. Bueno, ahí el Mineduc tiene su definición y tiene que ver con esta incapacidad, digamos, todavía a veces asociada a la etapa del desarrollo, algún diagnóstico o situación de riesgo psicosocial, que impide que un estudiante o una persona en realidad pueda regular su conducta o sus emociones y encontrar una manera de experimentar todo eso que sea adaptativa, en el fondo también, ¿ya? Ejemplo, estudiante de primero básico se frustra por una situación ocurrida en la sala de clases y golpea a sus pares. Ya eso no es un conflicto, es una desregulación. Un conflicto sería, por ejemplo, estudiantes no quieren trabajar juntos porque no se conocen. Cuando hablamos de agresión, ya estamos, a mí me gusta al menos la definición del Mineduc, que habla de un comportamiento defensivo natural desplegado ante situaciones amenazantes, ¿ya? Desde esta perspectiva, cualquier organismo, ni siquiera persona, cualquier organismo que perciba su integridad amenazada, tendería a responder con agresión, ¿ya? Es un comportamiento defensivo no mediado por la conciencia, digamos, y que generalmente es impulsivo y es un hecho puntual. ¿Ya? Cuando la agresión resulta, por ejemplo, desproporcionada a la situación, o bien cuando por su sistematicidad se transforma en un modo de relación, ahí podríamos estar hablando de violencia. ¿Ya? La violencia es un fenómeno mucho más complejo y que tiene distintas causas, ya que está generalmente se sostiene en estructuras de poder que son desiguales, ¿ya? Entonces hablamos de violencia también cuando las agresiones son, por ejemplo, desproporcionadas a los hechos, cuando los medios son desproporcionados también. Entonces el estudiante tiene un arma blanca y la persona a la que está agrediendo no. Ya, eso podría constituir violencia, ya porque hay un uso ilegítimo también de la fuerza. Entonces, también cuando estamos hablando de violencia, entra en esta categoría el acoso escolar, ¿ya? Que por ningún motivo vamos a abordar de la misma manera en que abordaríamos un conflicto, ¿ya? Que ante un conflicto estamos entendiendo un desencuentro entre partes iguales, ¿ya? Que están, digamos, en una relación relativamente horizontal, ¿ya? Mientras que en el bullying hay un desbalance de poder.
Bueno, para seguir y no demorarme demasiado, tenemos esta recapitulación, la desregulación, que es más bien un fenómeno individual, muchas veces tiene que ver con una dificultad para procesar estímulos del ambiente. La agresión, bueno, ya vimos lo que es, y la violencia también. En otras palabras, la agresión cumple una función, surge en entornos percibidos como amenazantes, o sea, en un entorno inseguro escolar, en un entorno escolar inseguro, es más probable que los estudiantes reaccionen de forma agresiva, ¿ya? Y seguro no me refiero solamente a que, por ejemplo, no sé, tenga las medidas de seguridad básicas, ¿ya? Sino seguro en términos vinculares, ya que vamos a tratar de profundizar un poco en eso, pero en el fondo saber que hay un otro al que le importo y que me va a proteger, más o menos va por ahí. Mucho más que eso, pero más o menos va por ahí. Entonces, si entendemos que la agresión cumple una función, la vía, la mejor vía en el fondo es proveer otras herramientas para esa función, ya para que los estudiantes puedan, en el caso de los estudiantes, cumplir esas funciones que sean más adaptativas. En el caso de los conflictos, pueden transformarse en agresión, pero no necesariamente, ¿ya? Es importante hacer esa distinción. Y entre el conflicto y la violencia también. Probablemente en todo fenómeno de violencia haya conflictos subyacentes, pero no necesariamente los conflictos se tienen que transformar en violencia, ¿ya? Ahora vamos a hablar de aquellas estrategias en las que a veces caemos automáticamente cuando nos encontramos ante un episodio de desregulación, conflictos, agresión o incluso violencia, ¿ya? Y que en todos los casos no resultan más que, o sea, sí, no resultan más que echarle benzina al fuego, ¿ya? Por eso yo les dejé estos iconos ya de benzina en el fuego, porque generalmente no son reacciones que tiendan a ayudar en nada a estudiantes que están, por ejemplo, desregulados, ¿ya? Entonces, cualquier intervención que tenga que ver con, por ejemplo, culpar o castigar públicamente, ¿ya? Eh, amenaza. Oye, si sigues haciendo esto, voy a tener que llamar a tu apoderado, o no sé, todo lo que en el fondo va a activar la sensación de alarma de los estudiantes, ¿ya? Minimizar también, tampoco ayuda en ese momento. Oye, que estáis exagerando ya, si no es para tanto, si solamente hice un ruido con la mesa, ¿cómo va a ser tanto? ¿Qué te pasa? Ya. Avergonzar, también humillar, tipo, oye, ya está grandecito ya, no te da vergüenza reaccionar así, no te da vergüenza andar pegándole a unos estudiantes que son más chicos que tú y no te pueden defender. No sirve. Podemos estar de acuerdo, pero no sirve. Personalizar la agresión, por supuesto, también. Tomárselo personal y responder de esa manera. Y sobre todo perder la calma, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no es efectivo en el momento. Porque lo que está pasando y lo que está pasando en ese momento es que la amígdala cerebral es la que está tomando el control de las personas involucradas, dígase estudiantes, ¿ya? La amígdala, esta estructura cerebral subcortical conformada por un conjunto de núcleos cuya función principal es detectar la amenaza en el entorno y reaccionar instintivamente, ¿ya? Sin que medie la conciencia. Em, Hay estudiantes que son más reactivos que otros, eso va a depender de su historia vital, de sus recursos, de otros factores. Pero lo importante aquí es que la amígdala de este estudiante o estos estudiantes está así activa ya en el fondo ha tomado el control, ¿ya? Del cerebro, la emoción, la conducta del estudiante. Si nosotros reaccionamos también desde nuestra amígdala, estamos tratando en el fondo de amígdala a amígdala. Ya solamente estamos dándole más señales a la amígdala de nuestro estudiante de que hay un peligro y de esa manera no vamos a lograr eh, reducir su actividad. ¿Ya? Lo que necesitamos aquí, ya entonces aquí se genera esto de que transmitimos el estado de alerta de que hay un peligro. La amígdala no razona, no dice, oye, sí, pero quizás estoy aquí en el colegio. No, solamente actúa y se defiende. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer aquí es llamar a la corteza prefrontal, ¿ya? Y
comunicarnos de corteza prefrontal a corteza prefrontal, o al menos primero de corteza prefrontal a amígdala, para luego eh, poder ir llamando a la corteza prefrontal de los estudiantes involucrados y de esta manera transmitir que se encuentra en un entorno seguro. ¿Ya? Espero que haya quedado clara esa explicación. Entonces, si todo lo que es gritar, enojarse, reaccionar desde la alarma no funciona, entonces, ¿qué resulta más eficaz? Vamos a distinguir dos etapas aquí. Durante el episodio que se está desarrollando y después. ¿Ya? Durante, lo importante es recuperar la calma. Ya no es momento para sermones, no es momento para reflexiones, no es momento para nada más que llamar de a poquito a esa corteza prefrontal a que vuelva a tratar de dominar la situación o al menos bajar esa amígdala, ¿ya? Entonces, bueno, por supuesto que resulta muy bueno siempre contar con espacios seguros para separar a los estudiantes involucrados y siempre seguir el protocolo que tengan ustedes como establecimiento. Eso es como un desde, pero nosotros mantener la calma, ¿ya? Desde ese lugar es que podemos, en el fondo, promover este proceso de autorregulación, ¿ya? Que no se da de la nada, ni nacemos tampoco con esa capacidad, ¿ya? Nacemos con esa capacidad en potencia, pero se desarrolla siempre a nivel evolutivo a partir de la corregulación. ¿Ya? Y esa corregulación tiene que ser efectuada en compañía o en apoyo de un adulto, adulta, ojalá los cuidadores principales, pero si no, de figuras significativas. ¿Ya? Entonces, también vamos a entender que la que los procesos emocionales siguen un curso y tienen su ritmo. Ya no podemos esperar que alguien que está totalmente desregulado de un segundo a otro, no sé si le tiramos un balde de agua fría, no sé, no tengo idea, se va a calmar. Ya tenemos que también aprender a tolerar que eso tiene un proceso. ¿Ya? Entonces vamos a dar espacio y tiempo y sirve acompañar sin juzgar. ¿Ya? Em, Validar las emociones, tratar de a poquito hacer que el estudiante, bueno, ahí dependiendo de la etapa del desarrollo, de nuestra relación con el estudiante, pero de ir aplicando ciertas estrategias de regulación emocional como que identifique, por ejemplo, la emoción dominante, la emoción que sientes, en qué parte del cuerpo la sientes, y todo desde un lugar de no juicio, de validación. ¿Ya? ¿A qué se refiere la validación emocional? Algo tan abstracto. Es básicamente decir, no sé, ejemplo, X, hoy se me perdió la billetera, oh, no, no puedo creerlo, puta, se me perdió la billetera, hoy sí, qué lata, debe ser súper fome, sí, es que a mí se me perdió la billetera y hoy una lata, qué lata lo que te pasó, tiene sentido que te sientas como te sientes, ¿ya? Aunque no lo tenga en nuestra mente, aunque no lo tenga, pero para un sistema nervioso desregulado, el que un otro te diga, tiene sentido que te sientas como te sientes, te entiendo y debe ser difícil, o simplemente tiene sentido que te sientas como te sientes. Em, Regula y baja el nivel de activación, ¿ya? Ojo, validar emociones no significa validar la conducta. Hoy entiendo que te hayas sentido frustrado porque te quitaron tus cosas y no pudiste terminar la tarea. Pero eso no significa que estoy validando el que haya agarrado unas tijeras y haya empezado a amenazar a todos sus compañeros de curso, ¿ya? Son cosas distintas. Bueno, y ahí vamos a promover estrategias para la calma también, respetando el ritmo de este estudiante, sosteniendo el silencio si es necesario. Si quiere conversar sobre eso, conversamos desde esta perspectiva, acogemos su sentir, podemos enseñar estrategias de respiración, de grounding, hay diversidad de estrategias, ¿ya? Y ahí, una vez que logremos esa calma, después viene la conversación. Después viene oye, entiendo que te hayas sentido así, pero no era la forma. ¿Qué consecuencias tuvo tu actuar? Eh, co- ¿Quién crees que salió dañado? ¿Qué es lo que querías lograr? ¿Crees que se logró? ¿De qué otras formas podemos, en fin, esas estrategias que probablemente Patricia también pueda profundizar mejor, ¿ya? Obviamente ahí vamos a indagar. En la situación para ver si es que corresponde un caso de, bueno, una agresión, un caso de acoso escolar quizás,
según el protocolo, eso siempre siguiendo el protocolo. Pero es importante que después viene el tiempo para pensar y analizar en conjunto también. No quedarse en la conducta superficial, en la manifestación superficial, sino entender qué pasó y por qué pasó. ¿Ya? En conjunto, insisto, es que viene esta conversación. Yo no voy a llegar y le voy a decir, no, ese estudiante se desreguló porque había una luz muy... No, eso ustedes saben mejor que nadie y siempre la cognición colectiva va a superar a la individual. Entonces, oye, ¿en qué espacio estaba? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué antecedentes existen de la situación? ¿Se conocían los involucrados? ¿No se conocían? En fin, para llegar a poder desmenuzarla un poco mejor y poder prevenirla con estrategias eficaces, ¿ya? O estrategias pertinentes más bien, estrategias pertinentes a lo que necesiten esos estudiantes. Esos estudiantes, por ejemplo, están recibiendo apoyos especiales, están, no sé, en programa PIE, están con redes externas, con profesionales externos, siguiendo tratamiento farmacológico o algún proceso de viviendo algún proceso de vulneración de derechos, en fin, como tratar de desde ahí poder entregar y apoyar como podamos como establecimiento educacional y si es necesario, si son estudiantes que presentan constantemente o continuamente este tipo de problemáticas, hacer monitoreo y seguimiento según el modelo de escuela total también, que sirve mucho para esto, evaluar si es que son estudiantes que van a necesitar apoyo más focalizado que la prevención universal que idealmente hacemos con todo el resto de la comunidad. ¿Ya? Pero la situación no se deja ahí. Volvemos a preguntar, le volvemos desde un interés, ¿cómo has estado con eso? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué crees que necesitas algo? Ya que, bueno, estar ahí permanentemente, porque una vez que, no sé, hagamos, supongamos que hicimos una mediación, incluso la mediación salió estupendo, pero si lo dejamos ahí sabiendo que es un estudiante que está en riesgo de volver a involucrarse en ese tipo de problemática, y no prevenimos, probablemente va a volver a pasar. Esto es refuerzo, refuerzo, constancia y presencia también. Em, en general, los conflictos se componen de una parte observable y una parte no observable. Lo observable es lo que vemos nosotros, ¿cierto? Em, y lo no observable, todo lo que está detrás, las emociones, pensamientos, interpretaciones, que ahí también podemos trabajar con interpretaciones. A veces los conflictos surgen en base a una situación que fue interpretada de forma distinta, ¿ya? Entonces, la estrategia de resolución de conflictos en general se van a tratar de pasar lo no observable al plano de lo observable, ¿ya? Eh, pero eso, lo importante es que el mensaje acá es que no nos quedemos en el lado de lo observable, porque ahí está lleno de juicio, de desesperanza, o este estudiante que nunca va a cambiar, de rechazo, y el rechazo genera mayor hostilidad y mayor probabilidad de responder con agresiones, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, aquí hay algunas estrategias de resolución de conflictos. Esto está en Mineduc, o sea, en los documentos del Mineduc. No voy a profundizar para poder seguir avanzando. Em, y aquí la clave número 3 la titulé Fortaleciendo la autoridad pedagógica desde un enfoque formativo, ¿ya? Está esta creencia de que, oye, en mis tiempos los estudiantes, el profesor hacía así nomás en la mesa, se quedaban todos callados y no había de esto y no había lo otro y no sé qué. ¿Ya? Hoy en día nos enfrentamos a un escenario distinto. Eh, igual aclarar que el enfoque punitivo nunca ha funcionado. ¿Ya? La evidencia demuestra que lo único que logra el enfoque punitivo son resultados cortoplacistas y personas con mayores problemas psicológicos, emocionales y conducta antisocial, ¿ya? Profundizar la desigualdad, en fin, no sirve básicamente, ¿ya? Si bien nosotros, ay, pero si el niño se queda, si todo el curso se queda callado cuando el profesor pega un grito, ya, en ese momento, pero después cómo se portan en la clase siguiente, después cómo se portan en el recreo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de transitar hacia un enfoque formativo en el que no nos enfoquemos solamente en el castigo, sino en básicamente entender cuáles son las necesidades de los estudiantes y cómo podemos apoyarlos también desde la base de que los estudiantes no vienen, nadie viene con, digamos, todas las herramientas necesarias para resolver conflictos y regular su frustración de forma adaptativa, ¿ya? Sino que hay que enseñarles. Em,
Aquí les dejo la tabla comparativa, ustedes la pueden ver, pero como me queda poquito tiempo, voy a seguir avanzando. Entonces, hay ciertas como em, creencias o mitos respecto a esta perspectiva formativa, ¿ya? Entonces, quiero aclarar de inmediato que no se trata de una disciplina blanda o permisiva, no se trata de ausencia de límites, no se trata de eliminar las sanciones tampoco. Hay personas que creen que cuando hablamos de esto significa que no van a haber más sanciones. No, las sanciones que establecimos como comunidad y las dispusimos en nuestros instrumentos de gestión porque consideramos que eran apropiadas, tienen que ir igual. O sea, las acciones tienen consecuencias y eso los estudiantes lo tienen que aprender. El tema aquí es no focalizarse excesivamente en la sanción, sino acompañar, bueno, que esa sanción sea justa, sea explicada, conversada, pero aplicada y acompañada de medidas formativas también. No se trata de darles en el gusto ni que nos manden ellos a nosotros. Se trata de, como les decía, analizar críticamente las situaciones, identificando sus causas subyacentes más que quedarnos en lo superficial. Identificar qué necesidades nos están atendiendo e intentar atenderlas desde una perspectiva basada en la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia? Que la necesidad de pertenencia, de escucha, de validación y de aceptación son necesidades de todos los seres humanos, ¿ya? Cuando las personas tienen esas necesidades satisfechas, es mucho menos probable que se comporten de formas problemáticas o antisociales. Entonces, desde allí es que vamos a promover formas más adaptativas de atender esas necesidades. Vamos a generar un vínculo que no tiene que ver con ser amigos, sino una autoridad con afecto, ya con afecto, con preocupación, que eso también significa límites. Entonces, de esa manera vamos de a poquito, porque todo esto es un proceso, transformando la escuela en un espacio seguro para aumentar la motivación y el compromiso escolar. Que los estudiantes sientan que es un agrado ir al colegio, que se sientan valorados por los profesores y el personal educativo, que creen en ellos, en sus potencialidades, que van a estar ahí si los necesitan, que los van a retar si los tienen que retar, pero también, pero eso no significa que los van a dejar de querer, ni que no valen como seres humanos, digamos. Entonces, no sé si ustedes conocen la ventana de la disciplina social, que es un paradigma relacionado al ejercicio de la autoridad desde esta perspectiva, ¿ya? Muchos quizás también lo conocen como los estilos, el modelo de los estilos parentales, porque en el fondo se basa en la misma lógica. Imagínense que en el eje vertical tenemos el nivel de control, ¿ya? Y en el horizontal el apoyo, la cercanía, incluso el afecto, ¿ya? Entonces, cuando hay un bajo nivel de control y a la vez bajo nivel de cercanía, de apoyo o de afecto, estamos ante un estilo de autoridad negligente, ya que no es el ideal. Tampoco, por supuesto. Cuando hablamos de un alto control, pero con bajo afecto, estamos ante un estilo punitivo, que puede ser autoritario, estigmatizador y generar la sensación de que trabajamos en contra de las personas, ¿ya? Y eso no ayuda. No nos van a respetar las normas escolares si es que sienten que somos enemigos, ¿ya? Por otro lado, cuando hay un alto apoyo y cercanía o alto afecto, pero un bajo control, lo que se desarrolla es un estilo permisivo, ¿ya? Que en el fondo tampoco nos ayuda porque faltan límites, ¿cierto? Y no es la idea, estamos formando. Entonces, aquí en el cuadrado del estilo autoritativo, democrático, restaurativo, como quieran llamarle según el autor, es donde convergen el punto, digamos, ideal entre apoyo, cercanía y afecto, pero al mismo tiempo establecer el control a través de reglas, normas, límites, expectativas y también desafíos, ¿ya? A las personas, ¿ya? Creemos en ellos y por eso, pero tía, ¿por qué me hace esta prueba tan difícil? ¿Y por qué? Porque creo en ti, yo sé que has aprendido y tú puedes, ¿ya? Distinto a, pero tía, ¿por qué tengo esta prueba tan difícil? Ya, bueno, ya voy a bajar la escala. En realidad esa soy yo ahora que lo pienso con mi estudiante, pero trato de no serlo, pero sí, pues, trato de no serlo, ¿ya? Porque de eso se trata. Em, y otra cosa muy importante es que todo esto, para enseñar a resolver conflictos y estrategias de regulación emocional, por ejemplo, tenemos que primero dominarlas nosotros. Ya nosotros como adultos, adultas de esta comunidad,
reflexionar sobre nuestras propias habilidades, no desde una perspectiva crítica ni juzgar al compañero, del colega, no, sino como, ya, la última vez que tuve un desencuentro con el colega, ¿cómo lo manejé? ¿Realmente mantuve la calma? La última vez que un apoderado manifestó, ¿lo escuché, lo acogí o lo invalidé? Dije, ah, si este apoderado siempre anda molestando con sus cuestiones. Que insisto, tampoco se trata de aceptarle todo a los apoderados. Aquí lo mismo, límites. Así no es como nos tratamos en este establecimiento. Esta conversación no se va a poder seguir sosteniendo si es que usted no se calma. Son cosas distintas, ¿ya? Entonces, antes de poder enseñarlas y transmitirlas en el contexto educativo, tenemos que aprender a dominarlas nosotros mismos, practicarlas, entender que es un proceso con errores. Nadie espera que tengamos dominado esto de un día para otro. Ya, si ustedes creen que yo lo tengo, no, es un trabajo que se da con consistencia, con paciencia, con pasión también, pero que vale la pena emprender. Y como reflexiones finales, creo que mucho de esto se gesta, de estos problemas se gestan en nuestra propia incapacidad de tolerar el malestar que nos provoca la expresión emocional del otro, ¿ya? Hay veces en las que en realidad un niño no está desregulado, solamente está llorando, ¿ya? O sea, no sé, sacó una mala nota, lloró todo el recreo. Normal, ya no hay que demonizar las emociones. Ah, no transformarse en la policía emocional, por eso estas reacciones las llamé, les puse la policía emocional, ya que es como juzgar a las emociones, juzgar a todo lo que son las emociones, ¿ya? Entonces, no se trata de transformarnos en eso, sino más bien de, y aquí voy, eh, entender que el malestar es parte de la experiencia humana, que es importante, nos comunica algo y que en la medida en que nosotros aprendamos a lidiar con nuestro propio malestar, vamos a poder también acompañar al otro en el suyo. No se trata de solucionarle la vida al estudiante necesariamente, porque no podemos, sino de aquí hay un otro con quien que está al lado tuyo mientras tú atraviesas este malestar. Eso genera también que las personas no se sientan solas. Cuando alguien se siente muy solo con todo este malestar, es muy angustiante, desregula muchísimo. Pero que haya un otro que te diga, te entiendo, estoy contigo, es una lata, es una sentirse así. No hay nada que hacer, a veces que no hay nada que hacer, lo aceptamos, ¿ya? Y esto siempre de manera, como les decía, compasiva, con, con una visión de proceso y tanto con nosotros mismos como con otros. Así que eso es más o menos lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido esta presentación. Muchísimas gracias, Constanza, por esta charla. Así que espero que, como vamos a pasar a Patricia, ¿cierto? Espero que tengan sus preguntitas bien anotadas para que después, cuando hagamos la ronda de preguntas, podamos revisarlas juntas con las expositoras, ¿ya? Así que vamos a pasar ahora nomás con Patricia para no perder más tiempo. Así que adelante nomás. Y luego, como les comenté, venimos con la ronda de preguntas. Así que ahí para que estén preparados y preparadas anotando las consultas que tengan. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ir entonces con la presentación. Específicamente voy a compartirles lo que yo voy a abordar. Tiene que ver, bueno, hay ciertos elementos ahí que ya fue mencionando, que son relevantes, que fue mencionando Constanza, y principalmente lo que yo voy a revisar con ustedes tiene relación con cómo acompañamos finalmente a los estudiantes en el abordaje colaborativo de conflictos, entendiendo esta distinción que ya planteó Constanza, que desde alguna manera los conflictos son esta posición de interés, este desacuerdo entre dos personas que son oportunidades de aprendizaje y que también son oportunidades, el abordaje oportuno de estos conflictos nos va a permitir de alguna manera prevenir también situaciones de agresión o de violencia. Desde esa mirada, las habilidades socioemocionales de los adultos que acompañan a los estudiantes son relevantes para lograr este abordaje colaborativo de conflicto. Necesitamos que los estudiantes desarrollen estas habilidades socioemocionales, pero también necesitamos nosotros acompañar
y de alguna manera también fortalecer nuestras propias habilidades como señalaba Constanza ahí también al cierre de su presentación, para de alguna manera poder acompañar de manera efectiva a los estudiantes en ese proceso de desarrollo. Entonces, para iniciar, a mí me gustaría que miraran esta lámina y trataran ahí de responder la pregunta, no va a ser a viva voz, solo piénsenlo. ¿Qué estilo valoramos o propiciamos en la escuela? Acá este es un modelo de distintos estilos de resolución o de abordaje de conflictos. Si se dan cuenta, tiene dos ejes, uno que tiene que ver con la preocupación de las metas o cumplir los objetivos, otro que tiene que ver con la preocupación de las relaciones. Entonces, desde estos dos ejes o este cuadrante se van generando diferentes estilos. Por ejemplo, acomodativo sería, estoy muy preocupado por la relación, yo prefiero evitar que decidas tú, no me voy a meter en poner en decir mi punto de vista. El competitivo, quiero cumplir el objetivo, estoy muy centrado en que se cumpla el objetivo, las metas, y entonces eso es lo que va a ser preponderante, pero descuido las relaciones y las cosas se hacen a mi manera. Por ejemplo, de repente podemos ver algunos estilos de liderazgo que se basan a lo mejor más en esta forma de enfrentar los conflictos. Y cuando digo liderazgo, no solo me refiero a los equipos directivos de la escuela, sino a todos los educadores o quienes ejercen el liderazgo dentro de las comunidades educativas. Miremos, pensemos, ¿qué es lo que ocurre más? ¿Qué es lo que propiciamos? ¿Qué es lo que valoramos más dentro de la escuela? ¿Y por qué les hago esta pregunta? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque cuando hablamos de habilidades socioemocionales, generalmente estamos acostumbrados tal vez ya a mirar este modelo de Cassell, que es un modelo de habilidades socioemocionales, ¿no es cierto? El modelo también con el que trabaja el Ministerio de Educación. Si bien hay muchos modelos de habilidades socioemocionales, la diferencia que tiene y que al menos desde mi punto de vista creo que es relevante también incorporarlo en las comunidades educativas, es que si se dan cuenta, además de diferenciar en distintos tipos de habilidades socioemocionales, nos habla de que hay un contexto en donde esas habilidades socioemocionales se despliegan y se aprenden. En el caso de la escuela está el aula, está la escuela como organización, todos los espacios de la escuela, las fiestas que vamos a hacer ahora para fiestas patrias, lo que hacemos en el aniversario, las salidas educativas, es parte de cómo la escuela se organiza. Hay una forma que estamos mostrando de cuáles son las habilidades socioemocionales más relevantes, vamos modelando habilidades socioemocionales y también hay un contexto comunitario y familiar que va a influir en ese despliegue y en ese aprendizaje. ¿Y por qué entonces, y por qué lo de la lámina y cómo relacionamos con esta lámina inicial con la que partí? Porque cuando hablamos de habilidades socioemocionales y de aprendizaje socioemocional, no debemos olvidarnos que ese aprendizaje se realiza en un contexto específico y que si ese contexto de mi escuela, por ejemplo, propicia un abordaje competitivo de conflictos, tanto en las relaciones incluso que tenemos entre docentes, entre adultos, en el curso, es difícil que pueda desplegar o pueda desarrollar una habilidad como la empatía, por ejemplo. Entonces, no basta solo con enseñar habilidades socioemocionales, sí es importante. No basta solo con nosotros desarrollar como adultos habilidades socioemocionales, si no miramos ese contexto y si ese contexto no nos permite desplegarlas, por ejemplo. Eso para iniciar. ¿Qué otro elemento es importante de este modelo que también eh, voy a mencionar y que además aparece en la Política Nacional de Convivencia, la última, la actual, que no basta con aprender las habilidades intrapersonales o con la mirada en el fondo esto de decir ya, no, tenemos que autorregularnos, tenemos que reconocer nuestras emociones, sino que tenemos que estar trabajando, ojalá constantemente, en los tres planos del modelo de habilidades socioemocionales de este modelo, que tiene que ver con lo intrapersonal, las habilidades
conciencia de sí mismo y autocontrol aparecen acá en el modelo que tienen que ver con cómo yo me relaciono con mí mismo, con mi propio mundo emocional. Yo y mi propio mundo emocional, cómo reconozco esas emociones, cómo las voy regulando, cómo las voy expresando de una manera adaptativa, con lo interpersonal que tiene que ver cómo me relaciono, cómo genero relaciones, cómo de alguna manera pido ayuda cuando necesito ayuda, cómo genero nuevas relaciones, cómo las mantengo en el tiempo y también con lo colectivo. Y ahí también me quiero quedar porque tiene relación con la lámina anterior que les mostraba. Las habilidades socioemocionales, el objetivo también del desarrollo del aprendizaje y dentro de la escuela cobra mucho sentido el tener una mirada colectiva, una mirada del bien común. Porque para abordar situaciones de conflicto, para abordar situaciones de agresión, convivencia, debemos empezar a también a enseñar, a desarrollar y a tener una mirada de comunidad que propicie el bienestar de todas y todos quienes componen esa comunidad. Y cuando hablamos de lo colectivo también surgen conceptos que de alguna manera abordamos dentro del espacio educativo, como es la inclusión, la participación, en donde buscamos finalmente que todos seamos parte, tengamos voz dentro de ese espacio. Entonces, habilidades socioemocionales son relevantes para la resolución de conflictos. Es relevante que propiciemos que nuestros estudiantes las desarrollen, también que como adultos vayamos fortaleciéndolas, pero sin perder el foco que esas habilidades socioemocionales se despliegan en un contexto específico. Entonces, como educador, como directivo dentro de una institución, como líder de convivencia, por ejemplo, también tengo que mirar qué está pasando con ese contexto. Y vamos a mirar acá en lo que queda de la presentación. ¿Qué habilidades socioemocionales son las más relacionadas, por ejemplo, en la resolución de conflictos? Cómo desde los adultos, educadores o docentes acompañamos a los estudiantes, pero también qué condiciones del contexto deberíamos asegurar para que estas habilidades que estamos enseñando se puedan desplegar? Y por último, cómo acompañamos a los docentes en el proceso de fortalecimiento de sus propias habilidades. Docentes y educadores, porque ahí también están los asistentes de la educación que están en el contacto día a día con los estudiantes y las estudiantes. Desde acá entonces, partiendo por qué habilidades socioemocionales de alguna manera las deberíamos ir desplegando todas, pero las fundamentales cuando hablamos de resolución de conflictos son las asociadas a estos subgrupos que veíamos acá en verde, que tienen que ver con los tipos, las habilidades de conciencia social o el subtipo de habilidades relacionales. Principalmente las habilidades de escucha activa y comunicación asertiva y la toma de perspectiva. ¿A qué me refiero cuando hablamos de la habilidad de escucha activa? La habilidad de escucha activa, el principal objetivo de la escucha activa es hacer sentir al otro escuchado. El otro, tengo que de alguna manera actuar para que el otro sienta que lo estoy escuchando. Y ese que el otro sienta que lo estoy escuchando no solo es a nivel verbal, sino también a nivel no verbal. Nosotros vamos a comunicar con el cuerpo, con la forma de mirar, con la proximidad que tengo a la persona, por ejemplo, van a ser formas de comunicación también. Entonces, voy a demostrar al otro que lo estoy escuchando verbalmente, pero también corporalmente. ¿Qué cosas me pueden ayudar? Algunas estrategias que me pueden ayudar para mostrar esta escucha activa. Preguntar, hacer preguntas abiertas, no dar nada por supuesto. Tenemos la costumbre y que también es un funcionamiento que nos permite responder más rápido a ciertas situaciones, de interpretar lo que el otro dice rápidamente para facilitar esa comunicación. Pero en una escucha activa no tengo que dar nada por verdad por hechos. Tengo que ir confirmando con el otro y preguntando si lo que yo estoy entendiendo
es así, es lo que el otro está sintiendo, es lo que el otro le está pasando. Entonces, para eso necesito hacer preguntas abiertas, necesito mostrar interés corporalmente, asentir, mirar al otro, reflejar, que tiene que ver con mostrarle, ser un espejo, sobre todo con los estudiantes que todavía a lo mejor no tienen el desarrollo de reconocer sus propias emociones en un nivel muy alto. Entonces yo voy ayudándolo a eso, los voy a ayudar a reconocer sus propias emociones reflejándolas, actuando yo como un espejo, diciéndole por tu tono de voz, por la forma en la que estás, me da la impresión que estás molesto, que estás triste, y desde ahí espero que el otro pueda de alguna manera confirmar o no eso que yo le estoy reflejando. Entonces, le voy mostrando las emociones, voy tal vez tomando de sus propias palabras y voy repitiendo para que también él sienta que estoy entendiendo. Por ejemplo, no sé, de acuerdo a lo que dices, de acuerdo a lo que me comentas, entiendo que tu compañero hizo esto y esto fue lo que te molestó. De alguna manera necesitamos ir obteniendo la confirmación del otro frente a lo que vamos entendiendo. Y eso es la escucha activa. Requiere tiempo, requiere espacio, no siempre la vamos a poder desplegar y eso lo vamos a ver ahí más adelante cuando hagamos algunas distinciones respecto a las habilidades, pero en estricto rigor es eso. La comunicación asertiva. Dice acá expresar necesidades sin agredir. Cuando hablamos de comunicación asertiva, tenemos como dos polos también. Uno es la pasividad, no mencionar lo que yo necesito, mi opinión, lo que a mí me parece. Un poco, ya, mejor evito entrar en un conflicto. Y por otro lado, tenemos en el polo de la agresividad, que puedo decir todo lo que pienso, lo que digo en cualquier momento y de una manera que a lo mejor puede tensionar la relación. Y lo que nos dice la comunicación asertiva es que yo expreso mi necesidad pero sin agredir. ¿Qué estrategia me puede ayudar para eso? Hablar siempre desde mí, en primera persona. Por ejemplo, desde lo que yo veo, creo, desde mi parecer, a mí me pasa, a mí me incomoda que llegues tarde, no sé, a la reunión. A mí me incomoda que, no sé, que no esté siguiendo las instrucciones o me molesta por esto, más que dejar la dificultad en el otro. Es que tú haces esto, es que tú eres así, sino que hablo de mí. Y eso también implica que tengo que abrirme a mostrar un poco lo que a mí me está pasando. Y eso permite generar también vínculos y que el otro de alguna manera eh, esté disponible para una conversación, que es distinto cuando yo ataco al otro por algo que a lo mejor me incomodó. Y por último, dentro de las que vamos a mencionar hoy día como relevantes, en honor al tiempo también está la toma de perspectiva. Y acá lo más relevante es el no juicio. El entender que no hay una sola forma de ver las cosas y que de alguna manera hay más enfoques, más formas de ver, más formas de sentir, que hay otras perspectivas. Acá yo siempre digo que lo que ayuda o que me ayuda a mí a imaginarme esta toma de perspectiva es como el vuelo, no sé si han visto los cóndores, los halcones, esta cosa que nos elevamos, ¿no es cierto? Y miramos desde arriba para ver todas esas perspectivas distintas. Esa es la imagen de la toma de perspectiva donde yo no enjuicio lo que está ocurriendo, sino que, y acá dice docente como facilitador, yo facilito que los estudiantes se den cuenta que está ocurriendo, que puedan comunicarse, que puedan dialogar. Y de alguna manera voy también reconociendo esas distintas formas de ver las cosas. ¿Cuáles
reconociendo y tomando estas habilidades que me ayudarían como estrategia para acompañar el abordaje de conflictos en la escuela, ¿qué claves también de acompañamiento docentes son relevantes considerar? Hay algunas que también ahí ya fueron mencionadas o fueron de alguna manera explicadas en la presentación de Constanza. Por ejemplo, una clave que es la calma, que decía la propia calma cuando explicaba esto de la amígdala, ¿no es cierto? Si lo recuerdan, porque es importante. Porque además de que voy a lograr regular al otro si yo estoy calmado, voy a modelar también un comportamiento frente a una situación y voy a poder corregular al otro. Entendiendo y recordando también que nuestros estudiantes están en proceso todavía de desarrollo y están en una edad en que ciertas habilidades más complejas, habilidades socioemocionales como la regulación emocional o el autocontrol, que es una habilidad compleja de lograr, todavía no está en su mayor despliegue, están en proceso de desarrollar la regulación y el autocontrol. Entonces, sí o sí, nuestros estudiantes requieren que sea un adulto el que corregule. Va a haber diferencias, obviamente, entre cada uno de los estudiantes. Algunos a lo mejor logran regular muy bien, otros menos, pero es necesaria todavía esta de la corregulación si entendemos que en la etapa del desarrollo en el que están todavía está su cerebro y todas sus capacidades en formación y en modificación constante. Eso por una parte. Otra clave, validar las emociones. También había sido mencionado y acá yo creo que es importante entender que validar no es darle la razón al otro. Sobre todo pasa harto con los apoderados que no sé, llega un apoderado molesto y de alguna manera está molesto por algo que nosotros sabemos que no ocurrió o que a lo mejor hay una versión equivocada que le dieron al apoderado. Entonces, no quiero validarlo porque creo que su enojo no es válido porque la situación no fue tan así, no es tan real. Y desde ahí tenemos que entender que las emociones o nuestras respuestas emocionales necesariamente no ocurren frente a situaciones reales o no. Cuando validamos una emoción nos vamos a caer en decir esto ocurrió, esto no ocurrió, esto pasó, no, esto no pasó. Las emociones son subjetivas justamente porque es una percepción que yo tengo de algo que ocurrió. Podemos incluso tener emociones de cosas que pensamos, que nunca han ocurrido en la realidad. Yo puedo tener miedo de algo que puede llegar a pasar y la emoción la voy a sentir de igual manera. Entonces, validar las emociones, ya sea de los estudiantes, de un apoderado, de un colega, no tiene que ver con enjuiciar o decir si la situación pasó o no pasó. Es un proceso anterior que me permite después llegar a una conversación, a generar vínculo, a generar confianzas, que son como la base para poder también resolver conflictos. Valido emoción eh, y a lo mejor no va a haber, no voy a validar la conducta si es que esa emoción viene con una conducta, por ejemplo, agresiva, pero voy a validar la emoción y la preocupación. No voy a enjuiciar si es demasiado, es poco, es de alguna manera le está poniendo entre comillas, coloquialmente, está poniendo mucho, está siendo demasiado exagerado, alaraco. Eso no sería de alguna manera validar la emoción. Tenemos que ahí bajar ese juicio. Y de alguna manera la validación de emociones también va de la mano con la toma de perspectiva que les mencionaba hace un rato. Fomentar el diálogo en lugar de la imposición. También hay, ¿qué entendemos por diálogo? Y es un elemento esencial para el abordaje colaborativo de conflictos. Poder tratar de entender al otro, escuchar al otro, más que resolver inmediatamente, se necesita y se requiere un espacio de escucha al otro. Sin juicio y entendiendo que las discrepancias van a existir en ese diálogo. El diálogo no busca
eliminar la discrepancia, busca entenderla. Y desde ahí, por eso son relevantes los espacios de diálogo dentro del aula, no solo cuando tratamos de resolver conflictos, sino en distintos espacios, para ir desarrollando estas habilidades de fomento del diálogo sin juicio, entender que van a haber diferencias y que de alguna manera el conflicto va a ser parte, el conflicto siempre va a ser parte de el vivir en comunidad. Por otra parte, les hablaba al inicio del contexto, entonces hay ciertas habilidades que vamos a tener que fortalecer en estudiantes y también en nosotros como educadores, pero también tenemos que mirar qué pasa con nuestros contextos. ¿Qué estamos haciendo en relación al aprendizaje socioemocional de los estudiantes? ¿Qué sabemos que es relevante cuando pensamos en enseñar habilidades socioemocionales a los estudiantes? Que tenemos que hacerlo con habilidades específicas. No podemos, ¿y a qué me refiero con eso? No podemos en el fondo hacer un taller donde trabajo empatía, autorregulación, reconocimiento, no sé, 5 sesiones para abordar 6 habilidades socioemocionales. Requerimos centrarnos en una habilidad específica de una manera estructurada, secuenciada y coordinada. El aprendizaje socioemocional va a ser progresivo, al igual que el resto de los aprendizajes que tenemos dentro del aula o dentro de la escuela. Entonces tenemos que planificar una estructura progresiva de ese aprendizaje con ciertas habilidades específicas. Por ejemplo, y también podemos diferenciar de acuerdo a nivel, qué habilidades en este nivel, en este otro nivel, le vamos a dar foco, porque podemos, siempre estamos de alguna manera enseñando habilidades socioemocionales a nivel organizacional, pero por ejemplo, si queremos un aprendizaje dentro del aula, este tiene que ser un aprendizaje explícito, con habilidades específicas, con una secuencia progresiva, dependiendo de la edad y el nivel de desarrollo que están los estudiantes. Sabemos que requerimos que sean formas activas de aprendizaje, experienciales. No nos sirve que el estudiante aprenda o que el niño sepa solamente qué es una emoción. Necesitamos tener experiencias dentro del aula para enseñar habilidades socioemocionales. Y necesitamos incorporar elementos de metacognición después de el trabajo en aprendizaje socioemocional también. Entender de alguna manera qué aprendí, por qué estoy aprendiendo esta habilidad, para qué me va a servir. De repente hacemos un trabajo, no sé, en equipo, porque así desarrollamos habilidades socioemocionales, pero en ningún momento preguntamos cómo fue, cuáles fueron los conflictos que tuvimos en el equipo, cómo los resolvimos. Y si eso no pasa, el estudiante tampoco incorpora oh, estamos aprendiendo una habilidad relevante como el trabajo en equipo. Entonces, eso tiene que incorporarse. Ejercicio del poder, acá lo vamos a ver, que es importante también dentro de la escuela y dentro del aula, favorecer formas legítimas de ejercer el poder dentro del aula. Con justicia es importante, entonces tenemos espacios que hay un ejercicio de justicia a cuando se ejerce este poder, que también es importante en el contexto, todo esto del poder que tiene que también que ver, perdón, con cómo manejamos la autoridad dentro del espacio educativo, los vínculos, por ejemplo, la capacidad de usar habilidades socioemocionales y de aprender habilidades socioemocionales se va a promover en contextos de seguridad. Si yo no me siento seguro y generar vínculos positivos con los docentes, con los compañeros, va a favorecer que yo vaya aprendiendo habilidades socioemocionales. Para que yo me sienta seguro, necesito sentirme aceptado, necesito sentirme no juzgado, aceptado en ese espacio, perteneciente a ese espacio. Y por último, que también puede aportar a crear un contexto que favorezca este aprendizaje de habilidades socioemocionales o estos abordajes colaborativos de conflicto, generar comunidades curso.
instaurar, y que yo les decía ahí cuando hablábamos de las habilidades socioemocionales colectivas, instaurar el sentido de lo colectivo y del bien común. ¿Cómo? Dando énfasis a los proyectos grupales, a los proyectos de curso, a las metas como curso, por ejemplo, a los aprendizajes para todos, a las normas de convivencia generadas por el curso. Necesitamos que haya esta sensación de cuidado colectivo también. Sabemos, por ejemplo, en el caso del bullying, que quienes son actores fundamentales para poder abordar las situaciones de bullying son los testigos. Y si yo no tengo ese apego, esa sensación de bienestar o esa preocupación por el cuidado del otro, no voy a involucrarme como testigo en una situación de violencia que estoy observando tal vez. Entonces, eso también es importante y ahí no basta solo con, entonces, tener las habilidades, desarrollarlas, sino que tener contextos donde se puedan desplegar. Por último, ya para ir cerrando, ¿cómo acompañamos a los docentes? Y acá quiero hacer una distinción que es importante cuando pensamos en la formación docente. Generalmente pensamos, formemos a los docentes, una capacitación, eh, pero tienen que tener esa formación también ciertas características. Y desde acá es importante que diferenciemos entre el concepto de habilidad, competencia profesional y práctica institucional. Por ejemplo, un docente puede tener la habilidad de empatía. De repente hacemos cursos, trabajamos con los docentes y dicen, no, esto lo hacemos, sí, yo siento que soy empático. Puede que la hayan desarrollado por su experiencia profesional, por su experiencia de vida, pero no es lo mismo tener una habilidad, una destreza, la empatía, que usar esa empatía como una competencia profesional. La competencia profesional va a implicar que yo sé cuándo usar la empatía, cuándo no usarla, qué va a generar en el otro que yo sea empático. Voy a tener una disposición a usar esa empatía y de alguna manera esa habilidad que tengo para favorecer, por ejemplo, el vínculo con mis estudiantes. Entonces, voy a desplegar de una manera esta capacidad que tengo, voy a poder desplegarla, pero conociendo qué efectos va a tener, teniendo una actitud que implique en el fondo que yo quiero aportar con esta habilidad a generar ciertas cosas. Va a ser de alguna manera intencionada la utilización de esa habilidad. Entonces, desde ahí es donde tenemos que trabajar en el acompañamiento docente o en la formación docente. Y por último, podemos tener esta competencia docente, pero también como organizaciones tenemos que transformar y mirar qué pasa con las prácticas a nivel institucional. No basta con que tenga algunos adultos docentes que tengan la competencia o que hayan desarrollado, fortalecido la competencia de la comunicación, si yo como institución no doy espacios también para que conversemos, nos pongamos de acuerdo y generemos, ya, estas van a ser las formas en que nos vamos a comunicar en esta comunidad educativa. Esto es lo que se acepta para comunicarse, esto es lo que no se acepta. De alguna manera vamos concretizando en prácticas o conductas, comportamientos observables, actividades observables, lo que vamos a hacer para desplegar estas competencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y desde ahí cada comunidad educativa lo hace desde sus propias expectativas, desde sus propios objetivos como institución. Y la idea de esto es que se vayan instalando esas prácticas a nivel institucional, porque podemos formar también y vamos la competencia profesional, pero los docentes se pueden movilizar, pueden cambiar, pueden llegar nuevos profesionales y lo importante es cómo eso se va manteniendo a nivel institucional. Entonces, formamos, pero también acompañamos para generar esas prácticas. Solo entonces acá para ya ir cerrando con esta misma idea, ¿qué hacemos para formar a los docentes en habilidades socioemocionales? ¿De qué manera formamos?
acá hay algunos criterios que son relevantes de entender también para los procesos de formación que podamos pensar para ellos. Nuevamente, secuenciación progresiva, metodologías activas, entrenamiento explícito. En el caso de trabajar el aprendizaje socioemocional en adultos, dicen que es muy importante la cohesión grupal, utilizar las experiencias personales, autoevaluarse, retroalimentar. Tiene que darse ese proceso. Los procesos de formación deberían al menos contar desde lo que sabemos con estos criterios. Prácticas reflexivas y experienciales en aula, fomentar la metacognición, aplicar las competencias que puedan aplicarse en aula, que podamos observar cómo se aplican, para de alguna manera ir asegurando el fortalecimiento de estas habilidades en los educadores y desde ahí ir traspasándolas a los estudiantes a través del modelaje, pero también a través de la enseñanza explícita de estas habilidades. Eso sería, muchas gracias. Mencionar rápidamente, y en el 2 segundos, que la formación de habilidades socioemocionales en docentes también tiene impacto en el bienestar docente, que también es un elemento muy relevante para poder formar a los estudiantes, el bienestar y el autocuidado y el cuidado de nuestros docentes. Súper. Muchísimas gracias, Patricia, por esta charla. Gracias también a todos y a todas por haber estado todo este ratito pendientes, ¿cierto?, de estas dos exposiciones. Antes de que pasemos a la ronda de preguntas, ahí hacerle quizá un push al mensaje que dejó Jocelyn de FIDE, que bueno, se viene el 22º Congreso Internacional de Educación en la ciudad de Antofagasta, que es el 25, 26 y 27 de septiembre. Así que para aquellos que estén interesados o interesadas, FIDE está poniéndose con un descuento para este, así que les dejé igual los canales de contacto de FIDE y de Jocelyn en el chat. Así que ahora sí, en el caso de que tengan dudas o consultas, en el botoncito de reacciones pueden levantar la mano, ¿cierto? Y así les damos la palabra para que puedan hacer la consulta por micrófono, ¿ya? Para que esta pueda ser escuchada por todos y todas. Y no sean tímidos ni tímidas, vamos a estar pendientes. Súper. Partimos con Loreto. Hola, buenas. ¿Me se Hola escucha? Loreto. Súper. Súper, qué bueno. Mire, me quedó una duda respecto a la validación, porque voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando tenemos apoderados que llegan muy molestos y como no tienen la razón en lo que plantean o en la situación X, ¿cómo podemos validar su emoción sin que esto se sienta como que estoy dándole la razón en el fondo de lo que dice? Me gustaría aprender cómo marcar esa diferencia, porque igual nosotros tenemos apoderados que realmente llegan alterados con su posición de una verdad absoluta y es súper complejo trabajar en eso también, po. Entonces, ¿cómo podemos gestionar eso en el momento para poder llegar a acuerdos y la toma de decisiones? No sé si... Bueno, puedo, quizás, podemos ¿Mm? responder las dos quizás, Sí, cada yo una... creo, sí. ¿Sí? Súper. ¿Sí? Desde mi vereda, lo que te podría decir es que la validación emocional precisamente consiste en validar la experiencia emocional como la está viviendo la otra persona. Entonces, en la mente de la otra persona, eso es real, por más descabellado que pueda ser, y nosotros, de hecho, me da mucha risa porque en un curso de ADIPA salió un caso exactamente así de una de las asistentes, de un apoderado que vino quejándose de que su hijo lo había maltratado, bla, 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 y que al final las cámaras, en fin. Pero fuera de eso, entonces, en su experiencia subjetiva, eso es real, ¿ya? Entonces, significa, es difícil, ¿ya? No es una cuestión así sencilla, pero en el fondo lo que validamos es cómo se siente asumiendo que eso es real, pero marcando la distinción, ¿ya? Entendiendo que incluso aunque nosotros tratemos de explicarle que eso no es así y que está puro no nos va a escuchar. No nos va a escuchar porque está su amígdala al mando. Entonces, ahí, y bueno, también dependiendo del nivel de agresividad con el que se llegue también, porque vale cortar la conversación y no recibirlo hasta que se calme. em,
pero sería algo como, o sea, si yo entiendo, si estuviera en su lugar y creyera que a mi hijo le andan pegando en la sala de clases, también me estaría exasperada. Me imagino, debe ser difícil, sí. Partiendo por ahí para después llevar la conversación a como, mire, no fue tan así, pero se puede hacer como esa distinción. ¿Se entiende? Como si fuera así, yo también estaría así de alterada. No sé si quieres preguntar algo, Patricia. Sí, yo, yo ahí agregué que en el fondo, bueno, tiene que ver con esto de que hay un momento eh, inicial como y uno después, como tener dos momentos. En el fondo, la validación la usamos también con una intención, porque queremos que la persona baje su nivel de ofuscamiento. Obviamente ahí, como bien decía Constanza, si es un nivel de agresividad muy alto, no, a lo mejor no vamos a poder conversar, pero si en el fondo viene molesta, sabemos que a lo mejor la situación ocurrió. Yo uso la validación porque las emociones nos presentan una necesidad. La rabia, por ejemplo, quiere marcar un límite. Yo siento rabia cuando me siento amenazado. Y eso lo está vivenciando, él se está sintiendo amenazado. Cuando yo valido esa emoción y le digo, oh, yo me sentiría igual, qué bueno que vino, entiendo su preocupación, logro bajar porque voy a responder a esa necesidad, que es sentirse validado, bajar la amenaza, ya no se está sintiendo amenazado y en un momento posterior podemos conversar y mostrarle efectivamente, esta es la información que nosotros tenemos, no es la misma que usted, pero necesitamos primero que ella baje esa emocionalidad alta porque así no nos va a escuchar. Entonces, esa es la intención de la validación y por eso no tiene que ver eh, con si es real o no la situación, sino que necesitamos para poder comunicarme con el otro, que el otro se sienta escuchado, se sienta reconocido en eso que le está pasando. Y yo creo que sirve pensarlo a lo mejor en esos dos momentos. Primero, la validación para lograr que me escuche y después vemos los objetivos, mostramos la información que nosotros tenemos, pero tiene una intencionalidad de alguna manera también el utilizar la validación y cuándo la usamos. Claro, oye, y solo agregar que qué Mm, clave eso que dices que la necesidad de sentirte escuchado, porque, bueno, la mayoría de las personas, pero sobre todo cierto tipo de personas, bueno, todos necesitamos sentirnos escuchados, pero hay cierto tipo de personas que cuando no se sienten escuchados, gritan más fuerte. Entonces, si no se siente escuchado, además, una persona, me refiero que llegue gritando, que quizás ni tú ni yo lo haríamos, obviamente, pero para esa como configuración de patrones, digamos, de funcionar con las emociones, va a terminar gritando más fuerte. E incluso después, como dice Patricia, tener la conversación y podría pensarse en finalizar quizás como ya, listo, esto se arregló y que también quizás no se solucione en el mismo día, pero ya, una vez hicimos, por ejemplo, la indagación, mostramos el protocolo, el apoderado, ah, chucha, ya, en verdad no fue así, ya, y ahí quizás también poder hacer el punto de, oiga, y para la próxima, entiendo que se haya sentido así, pero por favor, tratemos de hacerlo de otra manera. Ya, porque, por ejemplo, aquí justo estaba cerca de la sala de los segundos básicos y ellos, había un niño sobre todo que se regula mucho, entonces nos vamos a escuchar, porque también es el mensaje, si tú le transmites el mensaje de que estoy en tu mismo equipo, te voy a escuchar, alianza, somos una alianza, no tengo por qué ya llegar así exasperado a pedirte o demandarte algo, ¿se entiende? sí, Loreto, no sé Sí, si muchas ahí te queda más gracias. claro, Sí, ¿sí? quedó, sí, mucho más claro ya. Gracias. Bueno, Súper, muchas gracias, Lorito, por la consulta. Y bueno, vamos con Javiera, la segunda y última consulta para que después podamos pasar al sorteo, ¿cierto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javiera Osorio, soy psicóloga educacional, ¿ya? Y mi pregunta era, ¿cómo se puede abordar
de mejor manera este ámbito socioemocional con los docentes, ya que por lo menos en mi experiencia y en los lugares que yo he estado siempre se ha mostrado como una resistencia de parte de los docentes, por más que hemos con el equipo tratado de abordarlo desde una perspectiva como súper respetuosa, empática, mencionándoles que queremos entregarles herramientas para que ellos puedan transmitirla y llevarla al aula, tanto con los apoderados como con los estudiantes, pero siempre me he encontrado con esta misma resistencia en que a ellos, por ejemplo, me han dicho o nos han dicho, a ellos nadie les va a venir a enseñar cómo enseñar, que eso es un área de ellos, que ellos no creen en el tema de las emociones. Y, por ejemplo, yo trabajo en un área como más o menos rural, ¿ya? Entonces, esta es la perspectiva desde estas áreas, porque desde, me refiero como en los ámbitos locales, ¿ya? Porque yo he trabajado por acá en la zona. Pero es siempre la misma resistencia y se colocan a discutir con los alumnos, hay situaciones de maltrato, o sea, hay mucho adultocentrismo en el discurso de estos docentes y de verdad que es una situación que realmente ya está escalando, como digo, o sea, llegar al maltrato y ellos no toman conciencia de que están haciendo un maltrato con los estudiantes, porque claro, entre estudiantes se llama bullying, pero cuando un adulto lo hace a un estudiante es maltrato, pero no logro hacer que hagan insight. Entonces, de verdad que es como algo súper complicado poder trabajar y como digo, este ya es como quinto establecimiento de la zona en el cual me encuentro con la misma barrera. Entonces, por ejemplo, tengo a veces docentes que, claro, o sea, que les dicen a los papás y como, péguele, se merece unos charchazos. Entonces, tengo también otros tipos de comentarios de la misma índole, pero no logro hacer que los docentes hagan insight respecto a que los adultos somos nosotros y nosotros podemos regular a los alumnos y también en parte a los apoderados, porque supone que igual tenemos más herramientas o más formación respecto al tema. Entonces, esa era mi pregunta, ¿cómo poder llegar más a los docentes para poder abordar esta situación? ¿Parto yo, Constanza? Ya. Eh, a ver, yo, bueno, creo que hay dos temas en tu pregunta. Si bien es cómo abordar la resistencia, creo que hay elementos que tú mencionas que tiene que ver em, con maltrato, con situaciones que tienen otra connotación de mayor gravedad. Bueno, ahí veo que en los comentarios también algunos de los participantes comienzan a preguntar qué pasa con el protocolo. Yo creo que ahí es importante mencionar situaciones de maltrato, están o deberían estar los protocolos de maltrato de adultos a estudiantes dentro de la escuela y de alguna manera deberían seguirse esos protocolos. Porque ahí hay una situación específica que va a requerir un tratamiento distinto a un profesor que tal vez siente que no sabe cómo hacerlo, se resiste a lo mejor a trabajar estos temas en el aula. Son como dos temas distintos, ¿ya? Por un lado está el tema, como dices tú, de agresión o maltrato, ahí sí tienen que seguir los conductos regulares, los protocolos específicos, y por el lado más de la resistencia, creo que es importante, o al menos lo podría decir desde mi experiencia, lo que hablábamos es el vínculo. Primero, lo primero, la base como para poder trabajar con los docentes es generar un buen vínculo con ellos. ¿Y qué significa un vínculo? También cuando lo mencionábamos para los estudiantes, es esta percepción de seguridad, de darle esa sensación de que están en un espacio seguro, de que de alguna manera yo como profesional no voy a enjuiciar su trabajo, no estoy evaluando lo que están haciendo, y eso de alguna manera se va construyendo y se va demostrando también, que de que el trabajar estas temáticas va a ser un espacio seguro para ellos. En algún modo o de alguna manera, eso es como la base, creo yo, el poder también trabajar desde el vínculo con ellos. Y otro elemento que yo creo que es importante es construir también con ellos
cuáles son las necesidades, de qué manera o qué temas abordarían primero, de alguna manera levantar sus propias necesidades para abordar estos temas de las formas también que ellos prefieran, pero también abordar otros temas. A lo mejor queremos trabajar, eh, fortalecer las habilidades socioemocionales con ellos, pero hay un tema a lo mejor de bienestar, de que vemos que hay un desgaste muy fuerte. Hemos abordado eso, podemos abordar eso. eh, para también transformarlos en aliados, siempre pensando que nuestro objetivo principal es favorecer el desarrollo, el aprendizaje y el espacio de buen trato de para nuestros estudiantes, él es el eje. Em, Eso podría plantearte como a nivel general, creo que ahí no tengo tanto el detalle, es difícil cuando se generan estas resistencias, pero fortalecer el vínculo, construir con ellos desde sus propias necesidades, con ellos, no para ellos. A veces también tratamos de hacer cosas para los docentes, no con los docentes, que es distinto. Agregaría también que nos potenciemos a esos profes que no son resistentes, porque también tendemos a ver, a veces son, y pasa también en el aula, los estudiantes a lo mejor o los docentes más resistentes, a lo mejor son los que hablan más fuerte, que generan más tensión en el ambiente, pero hay un grupo de docentes que a lo mejor sí les interesan las temáticas, que sí están convocados y también potenciaría el trabajo con ellos para desde ahí ir sumando a quienes de alguna manera se mantienen más ajenos a la temática. Esos tres elementos podría mencionarte, Javier. No sé bueno, gracias Patricia. Si Ujú. Javiera tienes la mano levantada porque quieres agregar algo o porque o se te quedó levantada. Creo que, ya. En realidad no tengo tanto más que agregar, pero reforzar esa idea que es muy clave lo que dice Patricia de preguntar sus necesidades. Quizás, ya, o sea, también estoy de acuerdo con que es una situación delicada y si es que por a veces motivo no es posible aplicar los protocolos correspondientes y todo, pensemos en la situación que está y puede ser muy choqueante para ellos que tienen otra visión de mundo, que fueron formados desde otras perspectivas y enfoques, llegar y plantearles esto. O sea, estamos hablando de docentes que les recomiendan golpear estudiantes. Entonces, llegar como con toda esta nueva perspectiva quizás puede ser un shock muy grande. Entonces, partir preguntándoles sus necesidades, como dice Patricia, más en un trabajo colaborativo e ir abordándolo de a poquito. Y de ahí, de a poco ir soltando, porque claro, es un cambio cognitivo que no se va a dar de un momento a otro, sino que quizás de manera más progresiva y tratando de que ellos vean también los resultados que esto tiene, que estas formas tienen. O sea, si es que están, no me imagino que les vaya muy bien con los estudiantes en términos de aprendizaje y de violencia escolar con esas lógicas. Entonces, tomar desde ahí, siempre va a haber algún caso que estalle, algo así, entonces, no, es que yo no sé qué hacer con este niño que en clases y la cuestión, bueno, y de ahí de a poquito, eso es lo que podría agregar, y bueno, también lo que están diciendo en el chat. Ah, y otra cosa que también se me había pasado por la cabeza, entender un poquito más de dónde vienen estas resistencias. Entiendo que son porque sienten amenazada como que les van a hablar de la forma de enseñar, entonces, desde ahí quizás transmitirles que venimos a hablar de otra cosa, de que incluso pensaría en estrategias como, mira, las generaciones de hoy en día no se les puede decir nada. Oye, tú sabes que a los cabros no se les puede decir nada porque te denuncian. Entonces, mejor incluso partiendo desde ahí, que no es en el fondo tampoco desde donde nos posicionamos realmente, pero por último, para que le vean la utilidad. Porque si no se la ven, ahí sí que no. Como mira, yo trabajé en un colegio antes que un colega lo echaron por gritarle a un estudiante y solo le había gritado, imagínate, así que así están las cosas hoy en día, como generando también esa necesidad un poco, o exacerbándola así es que está. Eso. Súper, Javier. No sé si es que te habrá quedado claro, si es que estará ok con la respuesta.
Sí, muchas gracias, igual me ayudaron ahí a esclarecer un poquito. Y bueno, respecto a los comentarios, claro, se activa el protocolo que en primera instancia se debe hacer una investigación, pero que resulta que después los docentes, por ejemplo, que ya me ha pasado como con tres, al otro día no vuelven y después hacen una denuncia por hostilidad laboral, ley Karim. Entonces no se puede. Es súper difícil el panorama, pero igual me aclararon un poco unas dudas. Así que muchas gracias. Súper, muchas gracias a ti. Bueno, ya habiendo terminado con la charla y la ronda de preguntas, quisiera agradecer a Constanza, a Patricia por haber dictado este seminario, también a Jocelyn Toro que nos acompañó desde FIBE también, y obviamente a toda la institución de FIBE, a Yunti, nosotros como ADIPA también agradecerle a ustedes por haber sido partícipes de este seminario. Así que con esto estaríamos ok. Y bueno, en verdad, despedir a las expositoras para que puedan ir a descansar, ¿cierto? Si es que no tienen nada más que hacer, ¿verdad? Que ya merecido lo tienen por esta charla. Así que muchísimas gracias, Constanza y Patricia. Súper, que tengan muy buena tarde a todos y Buenas todas. tardes, Gracias por la gracias. oportunidad. Que estén bien. Gracias. Vamos a terminar la grabación ahora.